Hola chicos, bendiciones. Hoy vamos a hablar de una historia sumamente linda de un niño que fue un gran siervo del Señor. La podemos encontrar en la Biblia en Primera de Samuel en capítulos 1, 2 y 3. Y es que Samuel fue un gran siervo de Dios, tenía características muy nobles, fue tanto juez como profeta, y su nacimiento se debe a la gran fe que tuvo su mamá, que se llamaba Ana. Recordemos un poquito la historia. Se sentía triste porque ella no podía tener hijos y cada año, en conjunto con su familia, cuando iban al templo que quedaba en Silo, el templo en Silo era el tabernáculo que el pueblo de Dios había edificado en el desierto, el que llevaban de lugar en lugar durante sus años de peregrinaje. El tabernáculo quedaba lejos de la casa de la familia de Ana y tenían que hacer un viaje muy largo. Y cada vez que iban al templo era para celebrar una fiesta en honor a Dios y con ayuda del sacerdote Elí ofrecían sacrificios a Dios. Ana quería llevar al templo hijos de la mano y decidió orar y pedirle a Dios de todo corazón un hijo. Y eso fue lo mejor que ella pudo hacer. ¿Y qué era lo que más deseaba Ana? Ana quería que su hijo sirviera en la casa de Dios. Ella prometió que si llegaba a tener un hijo, lo dedicaría al Señor todos los días de su vida. Y saben que con el tiempo Dios respondió esa oración que hizo Ana con todo su corazón. ¿Y saben qué dijo Ana? Se va a llamar Samuel, porque se lo he pedido a Dios. Y Samuel significa Dios oyó. Ana cuidó a Samuelito hasta que él creció, tanto que podía estar sin su mamá. Entonces lo llevó al templo en Silo, al tabernáculo, para que él viviera allí con el sacerdote Elí. Ella había prometido entregarlo a Dios para que sirviera en el templo, y ella quería cumplir esa promesa que le había hecho a Dios. Ya estando ya lista con su pequeño en el templo, le dijo a Elí: yo soy aquella mujer que una vez me viste, que yo lloraba desesperadamente pidiéndole un hijo a Dios. Este es el niño que pedí a Dios. Ahora quiero dedicarlo a Jehová todos los días de su vida. Y Ana dejó a Samuel a cargo de Elí. Cada año iba a visitarlo, llevándole una ropita nueva, una túnica más grande cada vez porque Samuel iba creciendo. Samuel ministraba en la casa de Dios. Él se ocupaba de ayudar a Elí para que todo estuviera en orden. Él servía a Dios con muchísimo gozo y sabía que era importante apoyar a las personas para que buscaran a Dios, se dediquen a orar y sean agradecidas. En la casa de Dios, Samuel aprendió a escuchar la voz del Señor. Samuel se ganaba el cariño de la gente que venía al templo porque era amable y cariñoso. El sacerdote Elí tenía dos hijos que se portaban muy mal. Ellos también eran sacerdotes, pero en lugar de ayudar a la gente, los engañaban muy feo. Y Dios decidió castigar a los hijos de Eli. Una noche, como de costumbre, Samuel se acostó junto al arca de Dios y se quedó dormido. De repente se despertó al oír que alguien lo llamaba: Samuel, Samuel. Y entonces: aquí estoy, respondió Samuel, y fue corriendo al cuarto del sacerdote Elí y le preguntó para qué lo llamaba. No te llamé, Samuel, le dijo Elí, vuelve a acostarte. Samuel volvió a su cuarto y se acostó, pero otra vez alguien lo llamó: Samuel, Samuel. Nuevamente corrió a donde estaba Elí, pero el sacerdote no lo había llamado. Volvió a acostarse por tercera vez y escuchó la voz que lo llamaba: Samuel. Se levantó y fue donde Elí. Entonces el sacerdote comprendió que era Dios que llamaba a Samuel. Hijo, ve y acuéstate, le dijo. Dios quiere hablarte. Si escuchas otra vez la voz, respóndele: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Y eso fue lo que hizo Samuel al escuchar nuevamente su nombre. Y escuchó: Samuel. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Y Dios le habló contándole muchas cosas que iban a suceder con Elí y sus hijos. En la mañana siguiente, Elí le preguntó sobre lo que Dios le había hablado, y Samuel tenía mucho miedo de decirle lo que Dios le dijo. Y él le dijo: no me ocultes nada, le dijo Elí, cuéntame qué es lo que sabes. Y Samuel le contó todo sin ocultarle nada.
Pasaron los años y Samuel siguió sirviéndole a Dios. Fue un fiel profeta, reconocido por todo el pueblo de Israel. Recordemos que un profeta es alguien que entrega mensajes de parte de Dios. Además de profeta, Samuel también fue juez, gobernaba a Israel y juzgaba todos los asuntos del pueblo. Todos los años Samuel daba una vuelta por el país en calidad de juez y después volvía a su casa en Ramá. Allí edificó un altar a Jehová. Para Samuel quizá no fue nada fácil estar lejos de su mamá y crecer también lejos de su casa, pero fue un sacrificio de amor. Samuel tuvo el privilegio de estar en la casa de Dios sirviéndole a él con muchísimo gozo y lo hacía siempre, decíamos, ¿verdad?, de buena manera. ¿Cómo nosotros podemos servirle hoy en día al Señor? Bueno, nosotros podemos alentar a nuestros amigos a que lean y aprendan de la Biblia, recordando que para hablar con Dios se hace a través de la oración. También en la iglesia podemos colaborar con la limpieza o dando la bienvenida a las personas nuevas que nos visitan, ¿verdad? Siempre pensando en agradar a Dios. Por eso hay que darle muchas gracias a Dios por el privilegio de conocerlo y de servirle con amor en su casa. Entonces recuerda, eres una bendición, tienes talentos y dones que tienes a disposición del Señor y el Señor se va a agradar. Y eso es lo más importante de la historia de Samuel, que fue un niño con propósito y que sirvió a Dios desde pequeño con mucho amor.